Mi prometida We need quería to address explorar sus this. I sentimientos por un understand, but I'm compañero de concerned. trabajo We 2 must meses proceed antes de carefully. nuestra I boda. agree. Así que terminé con todo y dejé que se tuvieran el uno al otro. Y adivina quién apareció de nuevo después de 8 meses. Mi prometida quería un pase libre para probar a su compañero de trabajo antes de casarse conmigo. Y le di algo mejor, unas vacaciones permanentes de la relación con un giro inesperado, porque él también tenía prometida. Así que léanlo completo porque es delicioso. Soy Nate. Tengo 29 años y trabajo en certificación de seguridad aérea y cumplimiento de software de vuelo. Básicamente me aseguro de que los sistemas que evitan que los aviones se caigan del cielo cumplan con las normas federales. Paso la mitad de mi vida en hangares, oficinas de aeropuertos y terminales regionales por todo el medio oeste, y la otra mitad en la I-7 o sentado en el MCI esperando vuelos retrasados. Paga bien y se me da bien. Estuve comprometido con Katia durante 14 meses juntos, casi 3 años en total. Ella es originaria de Ucrania. Vino a Estados Unidos para cursar un posgrado y se quedó. Y la conocí en la fiesta de cumpleaños de una amiga en un bar en una azotea del distrito Crossroads. Era impresionante, como si se detuviera a media frase. Un pelo oscuro impresionante, rasgos afilados, vestida como si acabara de salir de una revista de moda europea. Fuera de mi liga, o eso pensé en ese momento, pero parecía genuinamente interesada. Hablamos durante 2 horas de todo, su transición a la vida americana, mi extraño trabajo que nadie entiende, los mejores lugares de barbacoa en Kansas City, y tenía esa manera de prestarte toda su atención como si nada más en la habitación importara. Y me enganché de inmediato. El primer año fue increíble. Me presentó a su mundo, esas elaboradas cenas con sus amigas, donde todos se vestían elegantemente y la comida siempre era casera e impresionante. Y le presenté los juegos de Chiefs y los pequeños locales de barbacoa que fingía disfrutar más de lo que probablemente hacía. Y nos compensamos mutuamente. Mirando hacia atrás, probablemente fui más complaciente de lo que debería haber sido. Tenía opiniones firmes sobre todo. Dónde comíamos, qué hacíamos los fines de semana, cómo me vestía cuando salíamos, y yo le seguía la corriente porque parecía más fácil, y sinceramente quería que fuera feliz. Mi mejor amigo, Cody, me llamó loca más de una vez, y le dije que solo estaba celoso. Me dijo que solo estaba ciega, pero no era una completa presa fácil. Cuando quiso que me saltara la boda de mi prima porque su compañera de trabajo inauguraba una galería esa misma noche, le dije que no. Cuando me sugirió que buscara un trabajo que no requiriera tantos viajes, porque no le gustaba estar sola, le dije que mi carrera no era negociable. Tenía carácter, simplemente no lo usaba tan a menudo como debería. El compromiso fue hace 14 meses, en su restaurante favorito en la plaza. Lo había planeado durante semanas, lo había coordinado con el personal y tuve el anillo escondido en el bolsillo de mi chaqueta durante toda la cena. Y el anillo en sí era de mi abuela, una pieza vintage con un diamante central y 2 zafiros más pequeños, que había reajustado en una alianza más moderna porque Katia tenía un gusto particular y el engaste original de mi abuela no le iba a quedar bien. Cuando me arrodillé, se le saltaron las lágrimas. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta y lo publicó en Instagram en 30 segundos. La foto consiguió 400 me gusta en una hora y cambió la biografía de su perfil a futuras señoritas antes incluso de que nos llegara la cuenta. Sus padres volaron desde Chicago al mes siguiente para celebrar. Su madre trajo pasteles tradicionales ucranianos que había pasado 2 días haciendo, y su padre trajo su apretón de manos y sus expectativas. Su padre, Víctor, era un tipo de Europa del Este de la vieja escuela que me estrechó la mano como si estuviera probando mi fuerza de agarre. Y su madre, Arina, fue más cálida, pero claramente tenía altas expectativas para quien fuera a casarse con su hija. Y pasé la inspección. Al parecer, Víctor me dijo en privado que se alegraba de que Katia hubiera encontrado a alguien estable, alguien que la cuidara, y me tomé esa responsabilidad en serio, quizás demasiado en serio. Encontramos un apartamento juntos en un bonito edificio cerca de la plaza. Dividimos el alquiler en 60-40, ya que yo ganaba más, y empezamos a planear la boda para principios de junio. Sus padres se ofrecieron a contribuir con los gastos, lo cual fue generoso, considerando que el presupuesto seguía subiendo porque Katia tenía una visión.
El lugar tenía que ser perfecto, las flores tenían que ser especiales, y la lista de invitados seguía creciendo porque no podía excluir a nadie de su círculo social. Para cuando cerramos todo, teníamos 140 invitados, un lugar en Parkville con vista al río, una banda de 6 músicos y un fotógrafo que había fotografiado bodas para jugadores de los Kansas City Chiefs. Presupuesto total se había disparado a $62,000. Sus padres aportaban $20,000 y yo cubría el resto. Todos los proveedores habían pagado el depósito. Había tarjetas de reserva de fecha en refrigeradores de 3 estados. Y acepté todo. Firmé cheques, asentí con la cabeza mirando muestras de tela, fingí que me importaba la diferencia entre el marfil y la cáscara de huevo. Porque eso es lo que haces cuando construyes una vida con alguien. Cedes. Solo que lo que no me di cuenta en ese momento era que yo era la única que cedía. 2 meses antes de la boda, todo estaba cerrado. El lugar reservado, el catering confirmado, el fotógrafo programado, la reserva de fecha enviada, su vestido en arreglos, mi traje encargado, la cuenta regresiva oficialmente iniciada y entonces llegó el martes. Acababa de regresar de un viaje de 3 días a Wichita, certificando algunas mejoras de aviónica para una aerolínea regional. Largos días en un hangar sofocante, revisando documentación, haciendo pruebas, lidiando con mecánicos que creían que el cumplimiento era más una sugerencia que un requisito. Estaba agotada, pero era un cansancio agradable, el que se siente al hacer bien el trabajo. Cuando entré en el apartamento, Katia estaba sentada a la mesa de la cocina, con una expresión que nunca antes le había visto. Seria, pero también casi ensayada. Me dijo que necesitaba hablarme de algo importante. Sobre nosotros, sobre la boda. Me senté frente a ella, todavía con mi uniforme de trabajo, asumiendo que se trataría de la distribución de las mesas o algún problema con los proveedores. Dijo que últimamente había estado pensando mucho, sobre el compromiso, sobre la seguridad, y luego dijo que creía que deberíamos tomarnos un descanso antes de la boda. Le pregunté a qué tipo de descanso se refería, y fue entonces cuando me habló de Dimitri, un chico de su oficina, un jefe de proyecto con el que había estado trabajando estrechamente en una gran campaña. Dijo que habían desarrollado una conexión emocional, y que antes de casarse, creía que debía explorar esos sentimientos para estar completamente segura de que estaba tomando la decisión correcta. Me quedé ahí sentada intentando procesar lo que decía, porque mi prometido, 2 meses antes de nuestra boda, me pidió permiso para salir con otro hombre, un compañero de trabajo, alguien a quien veía a diario mientras yo viajaba por trabajo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así, y enseguida se puso a la defensiva. Dijo que no había pasado nada, que solo habían estado hablando y acercándose. Dijo que él la entendía de maneras diferentes, que estaba ahí cuando yo siempre estaba ausente. Y la acusación le dio justo en el clavo, como si yo fuera responsable de que sintiera algo por otro chico porque mi trabajo me obligaba a viajar. Le pregunté qué se suponía que debía hacer exactamente durante este periodo de exploración, y me dijo que debía esperarla, darle espacio para que desentrañara sus sentimientos, diciéndolo con la misma naturalidad que me pediría que comprara leche de camino a casa. Me dijo que si de verdad la amaba, querría que estuviera segura, que querría que entrara en nuestro matrimonio sin ninguna duda. Y era obvio que lo había ensayado todo, que tenía sus argumentos preparados. Probablemente le había aconsejado a alguna amiga que le había dicho que era una petición razonable. Lo que no tuvo en cuenta fue que dio por sentado que reaccionaría como siempre, me adaptaría, cedería y priorizaría sus necesidades. Pero en lugar de eso, me levanté y le dije que no. Nada de descanso, nada de exploración, nada de esperar mientras ella averiguaba si otro chico era mejor opción, que o nos casábamos o no. Y si necesitaba explorar sus sentimientos por un compañero de trabajo, entonces no. Su rostro cambió al instante. La calma ensayada se quebró mientras insistía en que no estaba pidiendo romper, que solo necesitaba espacio y tiempo para procesarlo, preguntándome si siquiera entendía la diferencia. Y le dije que lo entendía perfectamente, que quería mantenerme enganchado mientras probaba a otro, que no era espacio, sino que me estaba tratando como un plan B, y la miré directamente a los ojos y le dije que no hago planes B. Empezó a emocionarse, y luego me acusó de ser irrazonable. Dijo que estaba tratando de ser honesta en lugar de engañarme a mis espaldas. Dijo que la mayoría de los hombres apreciarían ese tipo de transparencia, y le dije que la mayoría de los hombres se habrían ido a los 30 segundos de esa conversación, y que yo simplemente era más lento para entenderla. Entonces le pedí que me devolviera el anillo,
y todo cambió. Las lágrimas se detuvieron, su mirada se volvió fría y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que nunca había hablado tan en serio. Dijo que era importante. Presupuesto total se había disparado a $62,000. Sus padres aportaban 20,000 y yo cubría el resto. Todos los proveedores habían pagado el depósito. Había tarjetas de reserva de fecha en refrigeradores de 3 estados. Y acepté todo. Firmé cheques, asentí con la cabeza mirando muestras de tela, fingí que me importaba la diferencia entre el marfil y la cáscara de huevo. Porque eso es lo que haces cuando construyes una vida con alguien. Cedes. Solo que lo que no me di cuenta en ese momento era que yo era la única que cedía. 2 meses antes de la boda, todo estaba cerrado. El lugar reservado, el catering confirmado, el fotógrafo programado, la reserva de fecha enviada, su vestido en arreglos, mi traje encargado, la cuenta regresiva oficialmente iniciada y entonces llegó el martes. Acababa de regresar de un viaje de 3 días a Wichita, certificando algunas mejoras de aviónica para una aerolínea regional. Largos días en un hangar sofocante, revisando documentación, haciendo pruebas, lidiando con mecánicos que creían que el cumplimiento era más una sugerencia que un requisito. Estaba agotada, pero era un cansancio agradable, el que se siente al hacer bien el trabajo. Cuando entré en el apartamento, Katia estaba sentada a la mesa de la cocina, con una expresión que nunca antes le había visto. Seria, pero también casi ensayada. Me dijo que necesitaba hablarme de algo importante. Sobre nosotros, sobre la boda. Me senté frente a ella, todavía con mi uniforme de trabajo, asumiendo que se trataría de la distribución de las mesas o algún problema con los proveedores. Dijo que últimamente había estado pensando mucho, sobre el compromiso, sobre la seguridad, y luego dijo que creía que deberíamos tomarnos un descanso antes de la boda. Le pregunté a qué tipo de descanso se refería, y fue entonces cuando me habló de Dimitri, un chico de su oficina, un jefe de proyecto con el que había estado trabajando estrechamente en una gran campaña. Dijo que habían desarrollado una conexión emocional, y que antes de casarse, creía que debía explorar esos sentimientos para estar completamente segura de que estaba tomando la decisión correcta. Me quedé ahí sentada intentando procesar lo que decía, porque mi prometido, 2 meses antes de nuestra boda, me pidió permiso para salir con otro hombre, un compañero de trabajo, alguien a quien veía a diario mientras yo viajaba por trabajo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba así, y enseguida se puso a la defensiva. Dijo que no había pasado nada, que solo habían estado hablando y acercándose. Dijo que él la entendía de maneras diferentes, que estaba ahí cuando yo siempre estaba ausente. Y la acusación le dio justo en el clavo, como si yo fuera responsable de que sintiera algo por otro chico porque mi trabajo me obligaba a viajar. Le pregunté qué se suponía que debía hacer exactamente durante este periodo de exploración, y me dijo que debía esperarla, darle espacio para que desentrañara sus sentimientos, diciéndolo con la misma naturalidad que me pediría que comprara leche de camino a casa. Me dijo que si de verdad la amaba, querría que estuviera segura, que querría que entrara en nuestro matrimonio sin ninguna duda. Y era obvio que lo había ensayado todo, que tenía sus argumentos preparados. Probablemente le había aconsejado a alguna amiga que le había dicho que era una petición razonable. Lo que no tuvo en cuenta fue que dio por sentado que reaccionaría como siempre, me adaptaría, cedería y priorizaría sus necesidades. Pero en lugar de eso, me levanté y le dije que no. Nada de descanso, nada de exploración, nada de esperar mientras ella averiguaba si otro chico era mejor opción, que o nos casábamos o no. Y si necesitaba explorar sus sentimientos por un compañero de trabajo, entonces no. Su rostro cambió al instante. La calma ensayada se quebró mientras insistía en que no estaba pidiendo romper, que solo necesitaba espacio y tiempo para procesarlo, preguntándome si siquiera entendía la diferencia. Y le dije que lo entendía perfectamente, que quería mantenerme enganchado mientras probaba a otro, que no era espacio, sino que me estaba tratando como un plan B, y la miré directamente a los ojos y le dije que no hago planes B. Empezó a emocionarse, y luego me acusó de ser irrazonable. Dijo que estaba tratando de ser honesta en lugar de engañarme a mis espaldas. Dijo que la mayoría de los hombres apreciarían ese tipo de transparencia, y le dije que la mayoría de los hombres se habrían ido a los 30 segundos de esa conversación, y que yo simplemente era más lento para entenderla. Entonces le pedí que me devolviera el anillo, y todo cambió. Las lágrimas se detuvieron, su mirada se volvió fría, y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que nunca había hablado tan en serio. Dijo que era Mezquina, pero él dijo que no era mezquina, sino práctica,
y me preguntó por qué debía pagar por los servicios de alguien que acababa de pedir explorar a otro chico. Se echó hacia atrás y añadió que verla, desconectarme de todo, uno por uno, iba a ser especial. Y de nuevo tenía razón, pero antes de eso tenía un mensaje más importante que enviar porque conocía a Katia y sabía cómo operaba. En cuanto se calmara, empezaría a trabajar la narrativa, llamaría a sus amigos, enviaría mensajes a su familia, lo presentaría como una reacción exagerada a una petición razonable, y por la mañana sería el villano que la abandonó por una simple conversación sobre sentimientos. Así que necesitaba adelantarme y escribí un mensaje corto, objetivo y sin emociones. Katia me pidió esta noche que nos tomáramos un descanso de nuestro compromiso para poder explorar sus sentimientos por un compañero de trabajo llamado Dimitri. Me negué y terminé el compromiso. La boda se canceló. Quería que lo supieras directamente de mí y se lo envié a sus padres, a su hermana y a 3 amigos en común que sabía que lo difundirían. Luego apagué el teléfono y terminé mis alas mientras Cody lo llamaba el bloqueo narrativo, diciendo, quien controla la historia, controla el desenlace. Y al enviar ese mensaje le impedí reescribir lo sucedido sin que pareciera que le mentía a su propia familia. Y a la mañana siguiente funcionó. Su hermana lo había copiado en el chat familiar. 2 amigos en común ya se lo habían contado a todos sus círculos, y un chico al que se lo envié trabajaba con Katia en su agencia. Así que para el almuerzo, toda su oficina lo sabía, no por chismes, sino por los hechos que le envié antes de que pudiera manipular nada. Aunque lo intentó de todos modos, diciéndoles a todos que había reaccionado exageradamente a una simple conversación sobre los nervios previos a la boda. Pero cuando llegaron las preguntas de seguimiento, su historia se derrumbó. Los detalles no coincidían, la cronología no funcionaba y todos ya habían visto mi mensaje con el nombre de Dimitri. Y luego llamé a Víctor, su padre, porque siempre lo había respetado y creía que se merecía una conversación real, no solo un mensaje. Y respondió al segundo timbre, con la voz grave. Claramente ya había leído el mensaje, preguntando si era cierto. Cada palabra, Víctor, yo, dijo, y se quedó en silencio lo suficiente como para oírlo respirar antes de preguntarle qué necesitaba de él respecto a los gastos de la boda. Le dije que yo me encargaría de cancelarlo todo y que podríamos dividir los depósitos no reembolsables, ya que él había aportado unos 20,000 para el lugar, el catering y otros proveedores. Incluso me ofrecía cubrir las pérdidas yo misma, ya que fui yo quien lo puso fin, pero me interrumpió rotundamente diciendo que no. Su hija armó este lío y él no iba a dejar que yo pagara por sus errores, porque en su familia, cuando alguien rompe su palabra, las consecuencias las asume él, no la persona perjudicada. Y luego dijo que había criado a Katia para que supiera más, que intentó enseñarle que la confianza se construye, no se debe desechar por la emoción, que no sabía dónde se había equivocado, pero que estaba avergonzado de lo que ella había hecho. Y le dije que no era su culpa, cada uno toma sus propias decisiones. Y dijo que era generoso de mi parte, más de lo que ella merecía, y podía oír a Ena de fondo, molesta y preguntando lo que estaba pasando. Víctor le dijo que hablarían después de que terminara conmigo, y antes de colgar, suavizó la voz al decir que esperaba que formara parte de la familia, que yo era un buen hombre y que su hija era una tonta, lo cual me impactó más de lo esperado, sobre todo viniendo de un padre ucraniano de la vieja escuela, que probablemente no era fácil de impresionar, y significaba algo. Y para el miércoles por la mañana ya estaba haciendo llamadas. El coordinador del lugar, comprensivo pero firme con la política de cancelación, dijo que perderíamos unos 8,000 en total entre el depósito del lugar y el catering. Y Víctor manejó esa llamada él mismo, insistió. Mientras tanto, la fotógrafa me reembolsó la mayor parte del depósito ya que pudo reprogramar la fecha rápidamente, diciéndome que lamentaba que las cosas no salieran bien, pero que había visto suficiente como para saber que cancelarlo ahora les ahorraría más dolor después. El florista se quedó con 1,500, el DJ se quedó con 500, y la banda fue el éxito después del lugar, con 3,000 no reembolsables y sin excepciones. Y seguí llamando. La empresa de alquiler de mesas y sillas, la pastelería, el calígrafo que hizo las invitaciones, el hotel donde reservamos habitaciones para invitados de fuera, y para el mediodía había hecho 14 llamadas y vi cómo unos $13,000 se esfumaban en una boda que no se iba a celebrar. Y para el miércoles por la tarde, la página web de la boda había desaparecido porque la había creado en una plataforma bajo mi correo electrónico. Así que lo borré todo. El registro desapareció con él. Todos esos artículos de cocina cuidadosamente seleccionados y la elegante mantelería desaparecieron.
la prueba visual de nuestra futura boda borrada. Algo que Cody había sugerido específicamente porque para alguien como Katia, la cara pública dolería más que cualquier cosa privada, ya que toda su identidad dependía de cómo las ven los demás. Eliminar la imagen, eliminar su poder. Y no se equivocó, porque esa tarde ella empezó a saturar mi teléfono con mensajes, llamadas y mensajes de voz, aparentemente después de haber ido a enseñarle el registro a una amiga y no haber encontrado nada. Luego revisó la página web de la boda y no encontró nada. Luego llamó al lugar y descubrí que su propio padre lo había cancelado todo. Sus mensajes se volvieron cada vez más frenéticos, luego furiosos, luego amenazantes, acusándome de intentar humillarla, de ir a sus espaldas con su propia familia, de ser vengativo y cruel. Y no respondía nada. Y esa noche inicié sesión en todas nuestras cuentas compartidas. Primero en los servicios de streaming. Cambié la contraseña de la principal, eliminé su perfil, pasé a la siguiente plataforma e hice lo mismo. Almacenamiento en la nube, entrega de comestibles, música, aplicación de fitness, servicio de planificación de comidas, la aplicación de aprendizaje de idiomas que había usado exactamente 2 veces, todo. Mientras Cody se sentaba frente a mí, observando y sonriendo, con bocadillos traídos y con aspecto de GIF de Michael Jackson, decía que esto era mejor que cualquier programa que pudiéramos haber estado viendo en esos servicios de streaming mientras se metía papas fritas en la boca. Y sabía que era mezquino, pero tenía razón porque ¿por qué iba a seguir pagando por alguien que solo intentó dejarme en un estante mientras ella compraba? Y el mensaje que vino después fue algo más. Al parecer, estaba en medio de un programa cuando todo la desconectó. Luego intentó pedir comestibles y fue rechazado. Luego no pudo acceder a la lista de reproducción que había estado seleccionando durante meses. Luego intentó usar el almacenamiento en la nube donde guardaba todos sus archivos de diseño para el trabajo y me dio un error de contraseña. Los mensajes pasando primero por la confusión, luego la comprensión, luego la ira, hasta que Empezó a enviar mensajes de voz enojados con su acento decaído, gritando que cancelé todo, todo. Que estaba en medio de un programa llamándome mezquino e infantil, diciendo que no podía creer que hubiera desperdiciado 3 años en mí. Tai muestra a Yuri diciendo que pensé que esto la lastimó, pero que no era nada, que yo no era nada Mundak, lo que hizo que Cody se muriera de risa mientras decía que estaba teniendo una crisis existencial y cuando intentó registrarse en sus propias cuentas, descubrió que algunas de las funciones premium por las que había estado pagando no estaban disponibles en los planes básicos, lo que provocó otra ronda de mensajes preguntándome si realmente iba a hacerla pagar el precio completo por servicios que había estado usando gratis durante 2 años. Todo lo cual ignoré porque, como dijo Cody, el silencio era la mejor parte, y nada la volvería más loca que yo no participara en absoluto. Y dormí mejor esa noche de lo que lo había hecho en meses, aunque el asunto del apartamento seguía siendo el problema principal, ya que ambos teníamos contrato de arrendamiento hasta octubre y romperlo antes de tiempo significaba sanciones. Y no quería meses de convivencia incómoda mientras ella decidía qué hacer, especialmente con el riesgo de que intentara complicarme la vida. Lo cual hizo porque después del cierre de la suscripción, decidió contraatacar llamando al Departamento de Recursos Humanos de mi empresa, alegando que la había estado acosando, diciendo que se sentía insegura y exigiendo que hicieran algo al respecto, excepto que no había nada que hacer al respecto, ya que no la había contactado directamente desde la reunión de arrendamiento. Todos los mensajes que envió no habían recibido respuesta, y el mensaje que le envié a su familia era objetivo, sin amenazas ni insultos. Entonces, cuando Recursos Humanos me llamó, reenvié las capturas de pantalla relevantes que mostraban que ella había sido la que envió mensajes agresivos y cerraron el caso en unos 20 minutos. Y luego intentó llamar a la administración del apartamento para que me eliminaran del contrato de arrendamiento por crear un ambiente de vida hostil, excepto que yo no vivía allí en ese momento porque me estaba quedando temporalmente con Cody mientras resolvía la mudanza. Y la administradora del edificio, que había vivido suficientes rupturas dramáticas como para escribir un libro sobre ellas, no estaba interesada en involucrarse en nuestra situación más allá de encargarse del papeleo. Y cuando Katia intentó adelantarse con los proveedores de la boda, llamando al lugar y fingiendo que ella misma gestionaba la cancelación, mientras intentaba redirigir el reembolso de mi depósito a su cuenta, la coordinadora del lugar me llamó para verificar, y una vez que le expliqué la situación, marcó el número de Katia en su sistema. El servicio de catering recibió una llamada similar con el mismo resultado, y ninguno de sus intentos de venganza funcionó porque no había nada que reclamar, ya que no estaba involucrando ni atacando, y ella no tenía ni idea de cómo defenderse. Así que el jueves por la mañana fui a la oficina de arrendamiento y le expliqué todo.
La administradora, comprensiva, me explicó las opciones. Si una de nosotras quería asumir el arrendamiento sola, podría funcionar, o si ambas queríamos rescindirlo, habría una multa de 2 meses. Y cuando le pregunté sobre mis opciones específicas, me dijo que si encontraba un nuevo inquilino y Katia aceptaba firmar, podría irme en 30 días. Así que hice algunas llamadas y encontré a un chico de mi empresa que había estado buscando un piso más cerca del centro. Le envié fotos, le calculé el alquiler y para el jueves por la tarde ya lo quería, y dijo que podría mudarse el 15 si el papeleo salía bien. Solo quedaba la cooperación de Katia, que intenté conseguir enviándole un mensaje de texto con una simple propuesta. Me mudaría, podría quedarse hasta el final del contrato y yo cubriría mi parte de la penalización por romperlo antes de tiempo, así que sería una ruptura limpia, sin problemas, y todos seguiríamos adelante. Pero me llamó en lugar de responderme. Su voz se volvió más tranquila al decir que no quería que me mudara y que Quería hablar en serio. Hizo una pausa antes de decir que se había precipitado, que Dimitri no era lo que ella creía, y que había cometido un error al plantearlo así. Le dije que eso no cambiaba nada, y que podía aceptar el contrato de arrendamiento o quedaríamos atrapados en una situación incómoda hasta octubre, lo que la hizo callar antes de preguntarme a dónde pensaba ir. Y cuando dije a Austin y le expliqué que mi empresa tenía un puesto de gerente regional disponible para el territorio suroeste con más dinero, mejor clima y un nuevo comienzo, y que mi jefe ya me había ofrecido el trabajo, el silencio al otro lado me indicó que había dado por sentado que me quedaría, y que irme del estado no entraba en sus planes. Pero aceptó firmar los papeles al día siguiente, y el viernes por la mañana nos reunimos en la oficina de arrendamiento, donde parecía que había estado llorando, aunque en parte parecía una actuación. Nos sentamos uno frente al otro firmando documentos sin mirarnos a los ojos hasta que lo intentó una última vez, preguntándonos si podíamos bajar el ritmo y si tal vez estaba exagerando la situación, diciendo que en realidad nunca había hecho nada con Dimitri y que solo sentía que podía superarlo. Le sostuve la mirada y le dije que el hecho de que pudiera pedir lo que pidió me decía todo lo que necesitaba saber. Que alguien que quiere casarse conmigo no necesita explorar otras opciones primero. Abrió la boca para discutir, pero la cerró y se fue sin decir nada más. El sábado por la mañana, Cody apareció con su camioneta, y pasamos 8 horas empacando y cargando todo lo que me llevaba, dejando casi todos los muebles, ya que el apartamento estaba amueblado cuando nos mudamos, y llevándonos solo mi ropa, mi equipo de juegos, mis cosas personales y algunos utensilios de cocina que me había comprado. Para el sábado por la noche, mi mitad del apartamento estaba vacía, y dejé las llaves en la encimera con una nota que solo decía «Buena suerte», lo cual a Cody le pareció demasiado amable porque quería que le dejara una captura de pantalla impresa de ella pidiendo el descanso, pero ya estaba harta y no necesitaba la última palabra, solo necesitaba irme. Así que el domingo por la mañana iba por la I-35 rumbo al sur hacia Austin con 12 horas de podcasts sobre carreteras vacías y la historia de la aviación, pasando por Oklahoma City a la hora del almuerzo, parando a repostar en Dallas a la hora de la cena, viendo cómo las matrículas tejanas empezaban a ser más numerosas que todo lo demás, y cruzando los límites de la ciudad de Austin justo después de las 9 mientras el horizonte se iluminaba contra la oscuridad. Una nueva ciudad, un nuevo trabajo, una nueva vida. Y no miré atrás ni una sola vez. Y las primeras semanas se diluyeron en logística como encontrar un apartamento, configurar los servicios públicos y orientarme en la nueva oficina, donde mi territorio abarcaba Texas, Nuevo México, Arizona y partes de Colorado, con muchas aerolíneas regionales, aeropuertos pequeños y tiempo de vuelo. La oficina de Austin era más relajada y colaborativa de lo que estaba acostumbrado. Mi jefe, Paul, un exmiembro de la Fuerza Aérea, se preocupaba más por los resultados que por las apariencias. Y en ese primer mes pasé más tiempo en el aire y en hangares que en mi escritorio, empezando con El Paso durante una semana, una larga y exhaustiva revisión de la documentación, Phoenix la semana siguiente para las pruebas de certificación de software, luego conduciendo a un pequeño aeropuerto en Hill Country, donde una compañía de vuelos charter necesitaba consultoría de cumplimiento porque su anterior especialista había cometido un error y se enfrentaban a multas. Y cada certificación exitosa era un triunfo, cada nuevo cliente una prueba más de que había tomado la decisión correcta, porque el trabajo en sí no había cambiado, pero por fin estaba más tranquilo,
Ya no solo fichaba, estaba realmente comprometido y el trabajo me mantenía ocupado, que era justo lo que necesitaba. Mientras tanto, Cody me mantenía al tanto de la situación en Kansas City, ya que mantenía contactos con amigos en común que estaban encantados de compartir información. Y vaya, fue un desastre. Catcher intentó darle vueltas a la historia durante unas 48 horas antes de rendirse porque mi mensaje a su familia lo hizo imposible. Su propio padre le contaba a la gente que había pedido un descanso para ir tras un compañero de trabajo, y su propia hermana decía que no podía creer que Catcher desperdiciara lo que tenía. Así que la historia salió a la luz, y no era nada halagadora. Y al parecer, reafirmó su apoyo a Dimitri después de que me fui. Pensé que si me había perdido por él, más le valía ver qué había realmente allí. Empezaron a salir oficialmente unas 2 semanas después de mudarme, con Cody enviándome actualizaciones como un auténtico deportista. La primera semana eran inseparables, almorzaban juntos en la oficina todos los días. La tercera, ella publicaba fotos de pareja con subtítulos sobre cómo había encontrado su media naranja. La quinta, lo presentó a sus amigos como su novio, y la cosa iba viento en popa, lo cual tenía sentido porque necesitaba demostrar que valía la pena. Luego llegó la 8ª semana, porque Dimitri tenía una prometida, no una ex prometida, sino una prometida actual. Una mujer en Chicago con la que llevaba más de 1 año comprometido. Y Catcher era un complemento. La conexión emocional, las noches largas en la oficina, la comprensión que ella consideraba tan especial y diferente de la que tenía conmigo, eran solo entretenimiento para un tipo aburrido de su relación real que veía un blanco fácil. Y ella lo descubrió cuando su prometido encontró su Instagram. Al parecer, una foto publicada por Catcher tenía datos de ubicación que no coincidían con el supuesto viaje de trabajo de Dimitri. Entonces, la prometida investigó un poco, encontró el perfil de Catcher, ató cabos y descubrió una relación que su futuro marido había estado ocultando. El enfrentamiento se hizo público. Comentarios en las fotos de Catcher la criticaban, mensajes a amigos en común explicando la situación, capturas de pantalla compartidas en múltiples plataformas porque el prometido tenía recibos, mensajes de texto entre Dimitri y Katya, una reserva en un restaurante hecha con un nombre falso, cargos de hotel en el extracto de una tarjeta de crédito, y lo publicó todo. Así que todos en el círculo social de Catcher descubrieron al mismo tiempo que había dejado a su prometido por un tipo que la había estado engañando todo el tiempo. Y para empeorar las cosas, Dimitri ni siquiera intentó defenderla porque, al ser confrontado, echó a Catcher por la borda. Le dijo a su prometida que Catcher lo había perseguido agresivamente y había sido demasiado amable como para callarlo. Dijo que malinterpretó la amabilidad profesional como un interés romántico, básicamente haciéndola parecer desesperada y delirante. Y aunque su prometida no se lo creyó del todo, quería creerlo, así que fueron a terapia con Kay y empezaron a publicar fotos juntos de nuevo al mes, con él conservando su relación, su reputación y su vida cómoda, mientras que Catcher no recibió nada más que humillación pública y una lección sobre ser la pieza lateral de alguien. Y Cody me llamó la noche en que todo se vino abajo riéndose tanto que apenas podía respirar, diciendo que nunca había visto al karma trabajar tan rápido. Y no me sentí feliz exactamente por eso, más bien satisfecha, como si la elección que había hecho fuera la correcta, y ahora había pruebas. Y después de eso, Catcher se quedó en silencio en las redes sociales sin más publicaciones, sin más historias, sin más fotos cuidadosamente filtradas de su vida perfecta, porque la imagen que había pasado años construyendo estaba acabada, y todos lo sabían. Y su agencia la despidió 3 semanas después. Oficialmente una reestructuración, pero extraoficialmente, una de sus compañeras le contó a Cody que los clientes habían empezado a pedir trabajar con diferentes diseñadores, porque nadie quería que su marca se asociara con la mujer cuya vida personal caótica acababa de revelarse en Instagram. Y en la industria creativa, la reputación lo es todo, y la suya se había esfumado. Mientras tanto, yo prosperaba, alcanzando mis objetivos de ventas del primer trimestre, recibiendo comentarios positivos de 3 clientes diferentes sobre mi trabajo de certificación. Empezando a crear una rutina en Austin. Gimnasio por la mañana, trabajo durante el día, explorando la ciudad los fines de semana, encontrando un apartamento genial cerca del centro con vistas al lago Lady Bird,
haciendo senderismo los fines de semana, uniéndome a una liga de voleibol recreativo a través del trabajo, haciendo amigos con compañeros de la oficina que también son de otras ciudades, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba viviendo mi propia vida en lugar de adaptarme constantemente a lo que otros querían, simplemente haciendo lo mío. Y sinceramente fue genial, porque 6 meses después de mudarme a Austin, me iba mejor que en años, más estable, más segura, más yo misma, con el trabajo resultando incluso mejor de lo esperado. Mi territorio se expandía, mis números eran sólidos. Mi jefe ya hablaba de un ascenso a director el próximo año, y empecé a salir con alguien casualmente alrededor del 4.º mes. Nada serio, solo estaba volviendo al mundo. Y entonces conocí a Rebecca. Era ingeniera de ventas en otra compañía de aviación. Nos conocimos en una conferencia en Dallas, donde terminamos en la misma mesa con un grupo de personas y nos pasamos toda la comida hablando sin hacer caso a los demás, porque ella era inteligente y directa, y tenía un sentido del humor mordaz que me pillaba desprevenido constantemente. Y nuestra primera cita real fue en una taquería, que según ella tenía el mejor pastor de Texas, y tenía toda la razón. Hablamos durante 3 horas y fue fácil, de una manera que mi relación con Kat Cher nunca lo fue, porque conocía mi historia, al menos la versión abreviada, y no me presionó para que le contara detalles. Simplemente dijo que parecía que lo había llevado bien y cambió de tema. Y con Rebecca simplemente existí. Le gustaba Cal como era. Cuando llegaba a casa exhausto y quería pedir pizza y ver algo sin sentido, ella se dejaba llevar. Y cuando quería pasar un sábado de excursión en lugar de ir a un brunch de moda, ella cogía sus botas. Y Cody la conoció cuando vino de visita, y su veredicto fue que era mi favorita, diciendo que era la primera novia mía que de verdad parecía interesada en mí, en lugar de solo en tener novio. Y por los rumores en Kansas, seguía oyendo detalles de la vida de Catch, que se había mudado de vuelta a Kansas después de pasar un tiempo con sus padres en Chicago, y que su carrera de diseño se había estancado, porque todo el drama se había desarrollado delante de su red profesional. Y Victor y yo nos mantuvimos en contacto de forma informal, con algún mensaje ocasional, sobre los Chiefs o preguntándoles cómo iba el trabajo, sin mencionar nunca directamente a su hija, aunque el subtexto siempre estaba presente. Y luego, 8 meses después de la ruptura, esto ocurrió cuando mi empresa me envió de vuelta a Kansas una semana para una importante reunión con un cliente y una revisión regulatoria que requería mi experiencia específica. O sea que estaría en la ciudad 5 días. Y no me preocupaba encontrarme con Cathier, porque aunque sabía que se había mudado de vuelta a Kansas City desde Chicago, es un lugar grande, y las probabilidades de cruzarnos por casualidad eran prácticamente nulas. Y el trabajo transcurrió sin contratiempos, con 4 días de reuniones, inspecciones y revisión de documentación. Así que el jueves por la noche terminé y tenía una noche libre, antes de mi vuelo de vuelta el viernes por la tarde. Y Cody insistió en quedar, y me sugirió un nuevo local en el distrito Crossroads que había abierto después de mi partida, y que se suponía que tenía comida buenísima, a lo que acepté. El restaurante estaba lleno cuando llegué. Cody ya había reservado una mesa al fondo y había pedido un aperitivo. Y pasamos la primera hora poniéndonos al día sobre su trabajo, mi trabajo, Rebecca, sus últimos desastres amorosos, cosas normales. Y entonces la vi a Cathier, al otro lado del restaurante, con 2 mujeres que no reconocí, vestida con maquillaje completo y toda la presentación, pero con algo fuera de lugar. Esa confianza que solía tener parecía forzada ahora, como si se esforzara. Demasiado, riendo un poco demasiado fuerte y escaneando la habitación para ver quién la notaba. Y la observé durante unos 30 segundos y noté que había perdido peso y que el atuendo parecía más barato que su estilo habitual. El trabajo de la agencia claramente no pagaba lo que solía pagar su trabajo independiente. Y ella no me había notado todavía. Entonces debatí irme hasta que Cody se giró para ver qué llamaba mi atención. Y cuando la vio, su rostro se iluminó en una enorme sonrisa mientras me decía que no me atreviera a irme porque esto era perfecto, y el universo me estaba dando un regalo envuelto en un lazo y que debía aceptarlo con gracia. Y cuando le dije que no necesitaba ningún drama, dijo que no se trataba de drama, sino que necesitaba verme feliz y seguir adelante porque eso haría más que cualquier palabra. Así que me quedé y seguí hablando y comiendo hasta unos 20 minutos después, cuando ella me notó. Esa falsa felicidad en su rostro se reflejó un instante antes de volver a ponérsela, retocándose el lápiz labial con la cámara del teléfono y caminando hacia nuestra mesa, mientras Cody se recostaba y me decía en voz baja que no le diera nada. Se detuvo y dijo, «Nate, no sabía que habías vuelto a la ciudad».
Le respondí que acababa de llegar al trabajo y que me iba mañana, sin levantarme ni ofrecerle asiento, y cuando se quedó allí esperando más y no le ofrecí nada, insistió en preguntarme cómo estaba, si Austin me trataba bien y tras una pausa, si salía con alguien. Le dije que Austin era bueno, el trabajo era genial y sí, salía con alguien y me iba de maravilla, y la expresión de su rostro fue invaluable en ese momento, cuando se dio cuenta de que el plan B con el que había contado ya no existía. Y cuando me preguntó si era feliz de verdad, le dije que sí, y entonces dijo que lo había estado pensando todo y que ahora sabía que lo que había pedido estaba mal y que deseaba poder retractarse. Y asentí y le dije que apreciaba que lo dijera, y luego le dije que esperaba que encontrara lo que buscaba. Katia, antes de volverse hacia Cody y tomar mi tenedor, y se quedó allí parada por unos segundos, sin saber qué hacer mientras yo no levantaba la vista, y luego se fue, sin decir otra palabra. Y una vez que regresó a su mesa, Cody comentó sobre su cara, y me encogí de hombros y dije lo que fuera mientras él levantaba su copa para cultivar un par en el momento justo y decía que estaría contando esta historia en cada barbacoa por el resto de su vida. Y le dije que se diera un capricho, y terminamos nuestra comida. Tomé un vuelo a casa a Austin al día siguiente y Rebecca me recogió en el aeropuerto. Me abrazó, me preguntó sobre mi viaje y cenamos en nuestro lugar habitual. Y honestamente, nunca he estado más feliz. Y chicos, estamos tan cerca de llegar a los 3000 suscriptores en este canal, entonces si aún no estás suscrito, considera suscribirte, porque realmente nos ayuda a alcanzar esa marca de 3000 y apoya al canal más de lo que podrías.